¿Qué tal estamos? ¿Estamos bien? Yo la verdad que no es que esté bien, es que estoy muy bien y aparte muy nervioso, ¿no? Porque es algo que es un compromiso, ¿no? Es algo que pues uno siente en su corazón de expresarlo, de realmente qué vivo yo en mi vida, ¿no? Yo ahora, pues en este tiempo, aparte de darle la bienvenida a todos, pues tengo la oportunidad de salir, pues voy a las casas, voy a barrios, y la verdad que es importante porque uno no se tiene que avergonzar, ¿no? Uno sabe la vida que llevaba, sabe cómo vivía, de la manera que se conducía, pero también sabe de que Cristo ha cambiado su vida, ¿no? Y eso es algo especial, es algo que tú transmites. Y no hace mucho estaba con una señora y la señora, la verdad que me hacía reír, porque dice, más vale que salgas tú a hablar, dice, que no que traigan al Papa. Y yo me quedaba un poco como diciendo, hombre, digo, no hay que hacer acepción de personas ni... Pero bueno, es algo que, ¿no? Y yo hay una parte, si vamos a Romanos, traigo una nota bastante grande, pero que luego se queda muy pequeña. Y en Romanos 1, en el 16, porque hay un poder, ¿no? El Evangelio es el poder de Dios a la vida del hombre, ¿no? Yo, como digo, si leemos estos versículos en el 1 y en el capítulo 1, en el 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Y uno puede ver, ¿no? Tú ves incluso, ¿no?, la vida de Pablo, si vamos a Gálatas. Gálatas 1. Y aquí nos dice, ¿no? Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones, dice, de mis padres, ¿no? Y aquí tú puedes ver, ¿no? Un hombre, ¿no?, celoso de Dios, pero a la vez un hombre muy separado de la verdad, porque él llevaba un camino que no era el correcto, ¿no? Y mirando en 1 Timoteo, en el 1:13, voy muy rápido. Y aquí nos dice, ¿no?, la vida que él llevaba. Si vamos al capítulo 1 de 1 Timoteo, en el 13, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, dice, porque lo hice en ignorancia, ¿y qué dice? Y en incredulidad, ¿no? Y aquí ves un hombre que incluso la vida que llevaba, el seguir las tradiciones, todo lo que era la ley, al fin de cuentas no le servía. Era un hombre que... Pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús, cuando tuvo esa relación con Él, pudo ver, ¿no? Porque dice que cuando cayó, dice que quedó ciego,
pero es muy importante porque dice que, aun estando ciego, dice que le tendieron la mano. Y esa hay una parte y una historia donde yo quiero un poco pues, reflejar esto, ¿no? Porque van a salir situaciones en nuestra vida donde si el poder del Evangelio está en nuestro corazón, porque a este hombre le salió una situación donde un mago, si vamos a Hechos, Hechos 13, lo tenemos. Y aquí nos dice, ¿no? Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, dice, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe, dice al procónsul. Y podemos ver, ¿no?, en la palabra de Dios, en la palabra del sembrador dice que una cayó junto al camino. Dice que vinieron las aves, pero también podemos ver más abajo en el 19, si vamos a Mateo 13, y en el 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el malo, y aquí tú puedes ver, dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado, dice, junto al camino, ¿no? Y esto va a estar siempre. La palabra de Dios dice que el sembrador salió a sembrar, ¿no? Y nos habla de ciertos corazones. Pero también podemos ver, ¿no?, cómo este hombre, Pablo, dice que fijándose en él, dice que lo reprendió, le dijo, hijo del diablo, dice, enemigo de Dios, no dejarás de trastornar, dice, los caminos del Señor. Pero también vemos, ¿no?, dijo, oh, lleno de todo engaño, en el 10, y de toda maldad, hijo del diablo, dice, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Dice, y andando alrededor, buscaba quien le condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué dice? Creyó. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, dice, para salvación a todo aquel que cree. Y ese es mi ánimo en esta mañana, ¿no? Que podamos ver, ¿no?, que no importa la vida que hayas llevado,
como te digas, conducido o incluso escuchando el Evangelio. Uno escucha el Evangelio y muchas veces parece que no, pero el orgullo ya cree que es más que los ancianos. Yo no sé si a ti te ha pasado. A mí llegó el tiempo que me pasó. Pero también Pablo dice que en ignorancia y en incredulidad hacía lo que hacía. Y eso yo también lo he vivido en mi vida, ¿no? Por eso Dios pasó la mano, pero pude entender que no me debo avergonzar del Evangelio, porque es poder de Dios. Y el mismo Pablo, a través de su vida, pudo rescatar a ese hombre y llevarlo a Cristo para darle esa salvación. Yo no sé tú, pero yo sí que cada día necesito su presencia más y más. Es lo que siento, ¿no? Es lo que necesito más y más de Dios, ¿no? Porque cuando más le conoces a Dios te das cuenta que no hay vida fuera de Él. No lo hay, ¿no? Qué bueno es, qué privilegio podemos tener de escuchar ese evangelio del poder de Dios, ¿no? Lo que nos decía, del poder de Dios, ¿no? De esa vida que Dios quiere que todos los hombres experimentemos, ¿eh? Y no podemos ignorar que, como nos compartía Ricardo, que el diablo siempre quiere intentar que tú no le conozcas, que tú no creas en Él, que tú no recibas esa vida, ¿eh? Y lo va a intentar por todo medio. Y ahí Pablo le dice, tú que dices, trastornas los caminos de ¿qué? Del Señor. Pero cuántas veces cuando hemos escuchado, yo me acuerdo cuando escuchas el Evangelio por primera vez, el diablo te susurra, parece que Dios viene a trastornar tu vida. Cuando tu vida está trastornada por los caminos del diablo. Pero nosotros llegamos a creer esas cosas, ¿o no? Yo me acuerdo, antes de conocer a Cristo, cuando empecé a escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios puso pata arriba toda mi vida, con su verdad. Me hizo ver de que no hay nada que se sostiene en lo que yo pensaba. Que era todo... Y el diablo empezaba a poner esos tipos de pensamientos, donde me hacía ver que, déjalo, eso, lo poco que tienes ordenado, no dejes que te lo trastornen más, ¿no? Pero ahí vemos qué bueno es que sobre una mentira también siempre Dios nos guía a una verdad, donde pudimos ver en el Evangelio y pudimos ver en esa parábola tan sencilla que Jesús habló del sembrador, como podemos ver las artimañas. Yo muchas veces podía experimentar cómo Dios sembraba una verdad y salía de la reunión y aparecía el pajarito a comerse la semilla. Qué bueno es. Y te digo que Dios es mucho más real de lo que está cerca de nosotros. Pablo le decía en los creyentes que había en Atenas, decía, ese Dios que vosotros no conocéis, pero queréis pero lo adoráis sin conocerle. Dice, ese es que Dios que yo quiero presentaros. El Dios que creó todas las cosas, ¿no? Que creó todas las cosas, ¿sí? Y ese es el Dios que necesitamos conocer, al que creó todas las cosas, ¿sí? Y Dios se encarga. Dios, si te ha llamado a escuchar el Evangelio, ¿por qué quiere llevarte a que le conozcas? ¿Sí? Quiere que tú recibas, que tú puedes experimentar esa nueva vida en Cristo. Y tenemos que estar atentos a todo lo que Dios pone, porque, pero que digo, siempre va a haber impedimento. Esos momentos que muchas veces en la presencia de Dios y aunque puedes descansar, ¿por qué? Porque sientes que Dios está a tu lado, ¿no? Que está a tu lado y que puedes experimentar esos momentos de que a pesar de tus problemas, de tus situaciones, pero dices, Dios está y hay paz en tu corazón, ¿no? Si me acompañáis en Juan 17,
Evangelio de Juan, el capítulo 17. Y aquí tenemos algo de la oración de Jesús. Sabemos, leyendo los evangelios, sabemos que Jesús muchas veces se apartaba a solas a orar con el Padre. Y pasaba toda la noche en oración, nos dicen en algunos sitios. Y bueno, era algo que Jesús hacía continuamente, orar a Dios. Y es algo muy importante. Lo digo porque el otro día hablábamos de ese conocimiento que a veces hay personas que a veces dicen, bueno, yo ya, se creen que dicen, bueno, yo ya no oro porque como sé que Dios es omnisciente y lo sabe todo, ¿no? Y bueno, Él sabe de sobra lo que hay en mi corazón, no hace falta ni orar, ¿no? Y dices, bueno, pues qué bueno, ¿no? Que conoces de la omnisciencia de Dios, que Dios lo sabe todo. Pero hablábamos de que ese tipo de conocimiento no es en el primer lugar que Dios busca. Dios busca una relación. ¿Sí? Busca que le conozcamos de verdad. Y aquí vemos que Jesús, si había alguien que conocía la omnisciencia de Dios, y sabía cómo es Dios, es Cristo. Y sabía todo lo que Jesús, bueno, lo sabía todo de Dios. Pero vemos que Jesús, ¿qué? Oraba. ¿Sí? Oraba. Muchas veces hablamos de fe, pero tenemos que medir nuestra fe ahí. ¿Cómo es mi oración con Dios? ¿Cómo es mi oración con Jesús? Ahí. Porque muchas veces medimos nuestra fe en lo que sé de Dios, de lo que sé, de lo que ayer pasé o experimenté, ¿sí? Y todas estas cosas. Pero vemos de que hay una relación. La Biblia nos habla de esa relación que tiene el Padre con el Hijo con el Padre, ¿sí? Es una relación. Donde a veces... Bueno, pero hay cosas que tú y yo jamás vamos a si no tenemos esa relación. Y el hombre sabemos de que perdió esa relación con Dios por causa del pecado. Y eso es lo que quería yo esa mañana un poco ver en la oración de Jesús. Aquí podemos ver muchas cosas. Jesús aquí, no hay desperdicio ninguno en la oración de Jesús. Porque por algo Jesús hizo aquí una oración que audible, donde tú y yo quería que la escuchásemos. Hay momentos que tú y yo podemos, ¿no? Vivir con Dios y hay cosas que tú le dices a Dios en la intimidad, no la dices delante de la gente, ¿sí o no? Hay cosas que, bueno, pero aquí vemos que Jesús está a punto de entregar su vida en la cruz y aquí hay cosas importantes que quiere que tú y yo sepamos. Todo lo que habla aquí en Juan 17 es importante. Quiere que lo sepamos, quiere que tú y yo lo podemos entender. Que podemos, aquí no hay, ya te digo, ni una coma, ni una tilde, nada de lo que aquí Jesús habla tiene desperdicio. Todo es importante. No podemos ver todo. No da la vida, ¿no? Pero yo creo que toda nuestra vida podemos ir comprendiendo algo más de lo que aquí Jesús nos habla, ¿no? Pero vamos a leer los primeros, yo quería leer los primeros 3 versículos de la oración de Jesús, ¿no? Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre,
la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, porque también tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿No? Y aquí vemos cómo Jesús dice, glorifica a tu Hijo. Lo primero que vemos, Jesús dice que levantó. ¿No? A veces yo cuando leo eso de Jesús, dice Jesús levantó su rostro al cielo. ¿No? Nosotros muchas veces cuando nos ponemos a orar, ¿qué hacemos? Agachamos muchas veces el rostro, ¿sí? ¿Por qué? Aquí vemos a Jesús, al que podía mirar cara a cara a Dios. ¿Por qué? Porque era limpio de pecado. Nosotros muchas veces sabemos que si podemos levantar la mirada es por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero muchas veces lo que sentimos es como el pecador que estaba, lo que decía Jesús, que no levantaba ni su mirada al cielo y decía, sé propicio de mí que soy hombre, pecador. Pero Jesús aquí levanta su mirada y le dice, glorifica a tu Hijo. Y aquí vemos algo como la oración de Jesús tiene que ver, podemos aprender mucho aquí. ¿Cómo es mi oración cuando yo oro a Dios? Dice que se levantó y dice, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también pueda glorificarte, ¿qué? A ti. Parece que pide algo para Él, ¿sí? ¿Pero para qué es? Para que el Padre sea glorificado. ¿Cómo es nuestra oración? Muchas veces. Ahí ya Jesús ya no está, podemos ver cómo tiene que ser mi oración. ¿Cómo tiene que ser realmente mi oración? Tengo que desear que Dios se glorifique en aquello que yo le pido. Aquí Jesús estaba hablando estaba en este momento que iba a dar su vida y sabía de que para que los hombres puedan ver la gloria de Dios, Él tenía que pasar ¿por qué? Por la cruz del Calvario. Tenía que entregar su vida. Glorifica a tu Hijo. Que Él podía ser glorificado en este momento para que el Padre pueda ser glorificado. Porque Dios le había dado esa potestad a dar ¿qué? Dice vida eterna. Vida eterna. Y esa es una vida, la vida eterna. A veces nosotros pensamos, cuando escuchamos vida eterna, pensamos en un lugar, en la eternidad. No, está hablando de la vida de Dios. Jesús lo expresó mejor en Juan 10 cuando dijo, y dice, yo he venido a dar vida y vida ¿en qué? En abundancia. Es una vida de calidad. Es una vida que tiene que ver con la vida de Dios en nosotros. Es algo que el hombre no tiene. Nosotros estamos muertos en nuestro delito y pecado. Recibimos esa vida por Cristo. Es lo que, y aquí dice que esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que cuando conocemos, cuando entramos en esa, es cuando esa es la vida eterna. Y aquí, ya en este versículo nos damos cuenta que va más allá de un conocimiento de saber que hay un Dios. ¿Sí? La palabra cuando usa en la Biblia de conocer habla de algo íntimo. Nos dice, en la Biblia dice, y conoció a Adán a su mujer. Nos habla de una relación íntima. Dice, ahí, ese conocimiento de relación es algo mucho más allá. Es lo que Dios quiere. Pablo decía, para el hombre es imposible conocer a Dios por la sabiduría. Por mucho lo que yo intente a conocer a Dios en mi capacidad, yo no puedo conocer a Dios. Pablo era alguien, como nos decía, era alguien, un erudito en su tiempo. Era más, pero no conocía a Dios. ¿Ves? Necesitamos conocer a Dios como
como aquí vemos en la palabra de Dios que quiere que le conozcamos. De una manera real, una manera que no es para alguno, es para todos. O Cristo no dio su vida por todos. ¿Sí? Murió en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es para ti. Es para ti. Necesitamos creer en Jesús, en su obra. ¿No? Aquí, en versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Aquí podemos ver que de alguna manera nos habla de esta vida y de alguna manera también nos explica cómo podemos obtenerla. Tiene que ver con qué, con conocerla. Ahora, pero la misma palabra, si tú cuando empiezas a leer te va a decir que Dios, nadie le vio, ¿qué? Jamás. Sino unigénito Hijo de Dios, que estaba en el seno del Padre. Díselo, Él nos lo hizo, ¿qué? Conocer. Por eso aquí vemos esa importancia de que tú y yo no podemos conocer a Dios si no es a través de Cristo. Aquí es donde tenemos que entender la importancia que hay en la persona de Jesús. El hombre puede conocer en su tal, lo único que podemos conocer es a veces una parte de Dios en nuestra manera. Pero cuando realmente nos fijamos en lo que Cristo hizo por nosotros, ahí es donde podemos conocer todo. Porque en la persona de Jesús es donde realmente podemos ver realmente cómo es la justicia de Dios que muchas veces no entendemos. El hombre muchas veces tiene una justicia propia donde juzga unas situaciones de una manera y otra de otra y piensa que la justicia de Dios es de esta manera. No. En la persona de Jesús es donde realmente podemos conocer cómo es Dios. Porque podemos ver la justicia de Dios, que Dios dice que cargó sobre Cristo, ¿qué? Nuestros pecados. Ahí podemos ver realmente esa ira de lo que nos habla Dios, que Él la cargó sobre su propio Hijo. Es decir, que Dios es un juez justo. Pero también ahí podemos ver en la persona de Jesús algo que fuera de Cristo. Podemos ver en la persona de Jesús cómo es el amor de Dios, cómo es su gracia. Podemos ver ahí, en Él. Por eso no hay una manera de que nosotros podemos conocer a Dios fuera de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres. En Juan 1, 3. Es interesante ver cómo Jesús dice, para que te conozcan a ti, el único Dios que verdadero. El único Dios verdadero. ¿Os acordáis antes? Decíamos como Pablo cuando fue en Atenas y dice que ellos tenían muchísimos ¿qué? Dioses. Y Pablo dice que vio una estatua y ponía al Dios no conocido. Y Pablo aprovechó y dijo, de ese Dios os quiero hablar, que no conocéis, y le adoráis sin conocerle. Dice, quien creó, dice que el cielo y la tierra y todas las cosas que hay. Y todas las cosas que hay. Hay solamente un Dios que ha creado todas las cosas. Ese es el Dios que tenemos que conocer. No un Dios
un único Dios, al que creó todas las cosas, el eterno, el único. Ese es el que tenemos que hacer. Dice, y enseguida dice, y a Jesucristo, a quien tú nos has enviado. Se pone al mismo lugar de ese Dios que único y verdadero. Jesús no es un Dios, Jesús es Dios. Esos misterios que nosotros no podemos comprender si realmente no empecemos a conocer a Dios. Donde realmente ves estas cosas. Aquí en el Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era luz a los hombres. Aquí empezamos a ver cómo empezamos los hombres a conocer estas cosas. El hombre, estamos en tinieblas, pero porque Dios en su gracia arroja luz a tu vida y a mi vida, por pura gracia nosotros, por eso es tan difícil a veces de comprender cuando la Biblia nos dice, nadie puede ir al Hijo si no es por qué, por el Padre, y nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo. ¿Por qué? Porque la salvación es algo, ese Dios que creó todas las cosas, el mismo Dios que es un Dios que quiere salvarte, a ti y a mí. Y nos salva en la persona de Jesús, nos salva en Cristo, nos salva en Él. Queremos conocer a Dios, mira a Jesús, mira a Cristo, lee los Evangelios, y ahí es donde vas a ver cómo es Dios. Y ahí es donde nosotros necesitamos aceptar lo que Cristo hizo por nosotros, al que cree. Por eso Jesús dice, al que cree ha pasado de muerte a vida, a vida. Y recibe esta vida que viene de Dios. Y que es una vida, no es que de repente uno es más listo que antes era, no. Pero sí que cuando la vida de Dios viene a tu corazón, viene a mi vida, viene a tu vida, todo empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar. Porque empieza a cambiarlo todo. Porque es la vida de Dios. Es su vida. Empieza a cambiarlo. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Empieza a hacer esas cosas nuevas en ti, en mí. Empezamos a tener una comprensión de las cosas de Dios antes que no, porque el hombre en su estado natural se mueve solamente en lo que Jesús decía, que se preocupa solamente por lo que va a comer, qué va a vestir. Pero Jesús decía, ¿no es la vida más que todo esto? El hombre no conoce, para él todo es esto. Pero sí que hay una conciencia y sí que dice que Dios puso eternidad en el corazón. Y dentro, en lo profundo de nuestro corazón, a veces sabemos de que las cosas de este mundo nunca nos han saciado. ¿Por qué lo sabes? Porque Dios puso eternidad en tu corazón. Y tú sabes que Dios no te ha creado para eso. Te ha creado para que tengas una relación con Él. Y Dios empieza a arrojar esa luz sobre tu corazón. Por eso Jesús decía, yo he venido a dar, ¿qué? Vida. Y vida en abundancia. Eso es lo que ha venido Cristo a darnos. Dice, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, para que te conozcan, para que puedan conocerte. Ese es el propósito, lo vemos ahí en estos versículos. Dios desea que tú le conozcas, que yo le conozca. En 4 dice, y esta vida... Y en Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en la tiniebla resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El apóstol Pablo nos dice que si nuestro evangelio está oculto, es oculto para los que se pierden. Porque Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento, ¿a quiénes? A los incrédulos, para que no le alumbre
Aquí tiene que ver con, como Jesús decía, dice, esta es la condenación. Yo no he venido a condenar, decía Cristo, sí, pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron que más las tinieblas que la luz. Ahí es donde la humildad tiene que funcionar. El hombre necesita humillarse delante de Dios y reconocer, yo necesito de Dios, yo necesito su salvación. Empezar a ver que lo que Cristo hizo por él en la cruz, aquello que Cristo le decía al Padre, glorifícate, para que tú seas glorificado. Yo necesito entender de que yo no puedo conocer lo que es las cosas de Dios si no comprendo la cruz de Calvario. Si no veo de que ahí Jesús fue por ti, fue por mí. Porque la paga de pecado, dice, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es lo que Dios quiere darte. Pero alguien tuvo que ir a la cruz a sustituirte a ti y a mí. Cristo. Él es la luz para los hombres. En Él está la vida. Por eso Jesús dice, al que tiene al Hijo, tiene la vida. Al que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Dice, esa luz es que las tinieblas, ahí está el poder de Dios. Las tinieblas no pueden prevalecer. Cristo venció la muerte. Venció todo. No hay nada. Cristo quitó los impedimentos. La oscuridad ya no estamos. Viene la hora y hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo y los que lo oyesen pasarán de muerte a vida. Las tinieblas no tienen, el Satanás no tiene más potestad. No tiene. No puede prevalecer. Eso es lo que nos transmite, es lo que nos dice una y otra vez. En Hebreos, capítulo 11, capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que al que se acerca de Dios, crea que le hay. Aquí nos dice, si tú y yo queremos acercarnos a conocer a Dios, no podemos tener otra imagen que de Dios lo que estamos hablando, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Yo no me acerco a algo imaginario de un hombre. La Biblia, no sé si es la palabra, pero ridiculiza bastante la idolatría del hombre. La idolatría. Hay en el libro de Isaías y en el Salmo 115 sobre todo, nos habla de esta cosa. Nos habla, dice, pero ¿cómo es que hacen dioses que ni se mueven, ni hablan, ¿no? Hacen una estatua y la van manejando de aquí para allá y dice, ese es mi Dios. Y Dios se encarga de ridiculizar esta cosa. Dice, bueno, ¿eso qué es? Cuando yo me acerco a Dios con fe, tengo que saber que me acerco al Dios verdadero, a que ha creado todas las cosas, a que ha creado todo lo que existe, que te ha creado a ti, que me ha creado a mí. El Dios que tiene potestad sobre todo. No es una invención de la imaginación humana. Dios es Dios. Por eso hay que despejarnos y por eso necesitamos leer la palabra de Dios. Por eso necesitamos de esa luz, dejar que alumbre nuestros corazones. Y cuando alumbra, no dejemos que Satanás nos susurre y dice,
que Dios quiere trastornar tus caminos, trastornar tu vida. No, todo lo contrario. Lo que quiere traer la verdad, traer luz a tanta mentira que hay en el corazón del hombre. De tanto falso Dios que muchas veces no creamos. De tanta manera de pensar en Dios y de pensar cómo es Dios. Dice que crees que le hay. Y ahora dice que es galardonador de que le busca. Jesús, Dios quiere galardonarnos, quiere regalarnos esa vida eterna. Nos la quiere dar en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos la quiere dar en Cristo Jesús. Aquí podemos de verdad, cuando podéis, leer el Salmo 115, ¿no? Dice, como yo cuando me acerco a Dios, no puedo pensar que me estoy acercando a una estatua. Ni puedo pensar que me estoy acercando a una imaginación mía. No puedo pensar que me estoy acercando No, me estoy acercando a Dios, el único, el verdadero, a que creó el cielo y la tierra. Y Él mismo nos quiere galardonar. Tengo que estar seguro de que Él no quiere que nosotros, dice, quiero yo la muerte del impío. Dios no quiere que nosotros permanezcamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Quiere salvarnos en Cristo. Por eso dice enseguida, y dice, y a Jesucristo, ¿a quién has enviado? ¿Sí? En Éxodo 20, cuando Dios le dio los 10 mandamientos al hombre, se lo dio a Moisés. En 20 vamos a leer desde 3. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Es decir, nada de lo que nosotros podemos ver, dice, no hagas de nada de lo que tú puedes, como si fuera yo eso. Es uno de los mandamientos, el mismo que dijo, no mientas, dijo esas cosas. No hagas estas cosas. Nos ponemos delante de Dios. Yo tengo que saber que me pongo delante de Dios que creó todas las cosas. Que no es. No te inclinarás ¿a qué? A ellas. El hombre se acerca. Claro, la vida eterna. La vida eterna tiene que ver con el Dios eterno. Tiene que ver con la calidad de vida que viene de Dios, que Cristo vino a darnos. Una imagen jamás te va a dar lo que es la vida de Dios. ¿Por qué es lo que es una imagen? Dice, tiene mano, pero no palpa. Tiene ojos, pero no ve. Pero el hombre se acerca a eso y se cree, no, yo creo en Dios. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. No te inclinarás a ella, ni la honrarás. Mira, yo he escuchado cosas tales como decir una persona de tener una imagen, una virgen, y a veces nosotros no pensamos, pero de decir, tira eso, que eso es idolatría. Que Dios lo declara que es idolatría, que eso no es Dios. Y me llegó a decir que, ¿y si Dios se enfada conmigo? ¿De dónde vienen esas cosas? ¿De dónde vienen ese tipo de pensamientos? De la palabra de Dios no. De la luz no.
Eso viene de la oscuridad, eso viene del mismo diablo. ¿Cómo Dios se va a enfadar conmigo? Todo lo contrario. Cuando el hombre reconoce de que nos adelantamos y nos ponemos delante del que creó todas las cosas. Pero el hombre quiere honrar la criatura antes que ¿qué? Que el creador. Ahora lo hemos visto esos días. Cómo la gente le daban ahí, ay, a ver si me toca el Papa. Y ese tipo de cosas. Y a veces nosotros la vemos, pero honran ese tipo de situaciones. Lo quieren exaltar, lo quieren dar, pero no es. Que te conozcan a ti. Ay, quiero conocer al Papa. Y lo conoces y ¿qué va a pasar? Conocí a un hombre que necesita la salvación igual que tú y yo. Igual. No te inclinarás ni blasonarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, ¿y qué dice? Celoso, que visito la maldad de los padres de los hijos hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí no, Dios no habla que eres un Dios santo que aborrece la maldad. ¿Cómo nosotros podemos conocer a alguien que aborrece la maldad de tal manera? Si tú y yo estamos tan llenos de estas cosas. Tú miras después todo lo que habla aquí y te miras delante de las leyes de Dios y ¿cómo nos consideramos? Muertos en nuestro delito y pecado. Pero vemos cómo Dios ha preparado una salvación. Él desea, Él quiere darte su vida. Él quiere dártela en Cristo Jesús. Por eso vemos el plan de salvación. Por eso lo que decía, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Cristo vino para que tú y yo podamos acercarnos. Porque Él fue justo por los injustos. Puso su vida por ti y por mí. Él cumplió con toda la ley. Pero ahora, no pienses cuando te acercas a Dios que Dios es un Dios celoso. ¿Por qué? Porque Dios es único. Dios, no podemos pensar cuando pensamos en Dios, como decía Pablo, que es semejante a piedras y a cosas y a algo. No. No es esto. Dios es Dios. Necesitamos conocerlo, ¿no? Lo podemos ver en la tentación de Jesús. Como Jesús, estando en condición del hombre, Jesús es Cristo, en su condición de hombre, porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Pero en ese momento en su humanidad dice que fue tentado por el diablo en el desierto. ¿Y qué le dijo? Le presentó todo, dice, a mí me has dado todo, si me adorares, a ti te lo daré. ¿Qué es lo que buscamos cuando adoramos? ¿Qué hay detrás de la adoración? Por eso digo que cuando nos acercamos a Dios tenemos que saber delante de a quién nos acercamos. Que nos acercamos delante del Creador de todas las cosas. Y es como el Evangelio nos presenta y Jesucristo mismo dice, Dios nadie le vio jamás. No te hagas. No piensas que Dios es semejante a. ¿Sí? Si queréis lo podemos un momento leer en Hechos 17, como Pablo les habló de ello, que ya lo hemos mencionado. Este Dios que es santo, que es celoso, que como dice en Isaías, dice que habita en la altura, en la santidad. Cuando leemos esas cosas, el hombre es el único que puede ver que cómo yo voy a alcanzar estas cosas, pero Dios ha preparado una salvación en Cristo para que tú y yo le podemos ¿qué? Conocer. ¿Sí?
Cristo, así como en Adán, dice nosotros todos morimos en Adán, pero en Cristo todos somos ¿qué? Vivificados en Cristo, ¿sí? Podemos recibir, Él nos representa, ¿no? Por eso no habla de esa nueva vida en Cristo Jesús, en Él. Bueno, vamos a leer desde 17, 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar en la divinidad que sea semejante a ¿qué? A oro, a plata, a piedra, escultura de arte, imaginación de ¿qué? De hombres. ¿Cómo podemos pensar que Dios es esto? No podemos. Y a veces, aunque aparentemente puede ser que yo no adoro una estatua, pero cuando te acercas a Dios, ¿en qué piensas? ¿Cómo es Dios para ti? No podemos pensar que Dios es Dios. No es imaginación de los hombres. A veces la gente, no, es que el hombre necesita ver algo para... Bueno, ¿quién te lo dice? ¿Esto que necesitamos eso? ¿Ves? Por eso, qué importante es no rechazar la luz para seguir en nuestras tinieblas, sino todo lo contrario, abrir nuestro corazón, que la luz nos alumbre. Ahora dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora mando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se vuelvan a Dios. Por cuanto ha establecido un día en cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó, dando fe a todos por haberle hecho levantado de los muertos. Ahora nos está diciendo de que Cristo interrumpió, ese Salvador el que interrumpió la historia. Hay un antes y un después de ¿qué? De Cristo. Esta es la vida eterna. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Dios ha mandado a su Hijo para que tú y yo lo podamos conocer. Testificando al mundo entero, levantándolo entre los muertos, para que podamos ver que en Él tenemos salvación. Él venció la muerte. Que podemos ver que tenemos en Él salvación. ¿Sí? Ahí tenemos que estar, en esto. En Juan 14:6 dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre sino por mí. Queremos conocer a Dios. Necesitamos mirar lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y cuando miramos lo que Cristo hizo por ti y por mí, tenemos que ver la necesidad que tenemos de nacer de nuevo. La necesidad que había de que Cristo fuera en esta cruz. Necesitamos ver esas cosas para poder conocer y experimentar esa vida que viene de parte de Dios. Yo soy el camino. Yo soy la verdad.
y yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. No podemos conocer a Dios si no es por medio de Jesucristo, por medio de Él. En 1 de Juan, capítulo 5, yo no sé si a veces nos paramos y ver esa semejanza, porque como Jesús hablaba, yo el Padre, somos los mismos. Al que conoce al Padre, al que conoce al Hijo, conoce ¿qué? Al Padre. Y como Jesús dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y enseguida dice, y a Jesucristo, se pone que es en su misma, están ahí, Él es el Dios mismo. No está hablando, no, ¿cómo puede ser que por un lado no está hablando del único Dios y de repente está hablando de Él mismo? Es importante ver esas cosas. En Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer ¿qué? El verdadero. Es como, aquí vemos apóstol Juan termina su carta, pero sabemos, aquí habla desde la certeza, desde la fe. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el verdadero. Y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué es el verdadero Dios y la vida eterna? Él es. Es lo que necesitamos, como Cristo quita para que tú y yo podemos poder conocer, a poder entrar en esa relación. En 1 de Corintios, vamos a leer primero en Juan 17, donde estamos. Vamos a leer unos versículos y lo dejamos ahí. Juan 17. Vemos como aquí Jesús también en 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, se refería a sus discípulos en este momento, dice, han conocido que tú, ¿qué? Me enviaste. Y les ha dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, porque para que el amor con lo que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esa es la vida eterna. Ese es sentir que el amor de Dios está en tu vida, en tu corazón. Puedes experimentar eso. Aquí Jesús no está hablando del amor como de algo que tú y yo tenemos que saberlo. La Biblia nos habla mucho de que Dios es amor, que de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Nos habla de este amor para que tú y yo podamos comprender que Dios, ¿qué? Nos ama y quiere salvarnos. Pero aquí Jesús está hablando de que para que tú y yo experimentemos ese amor. Está hablando de algo que es real, que no se queda en palabras, sino se queda en ¿qué? En una realidad en el corazón. Para que ellos sepan que le amas como me has amado ¿qué? A mí. Que ellos sepan. ¿Ves? Esa es la vida que nos está hablando.
en 1 de Corintios. Podemos ver lo que hablábamos antes, que en Él estamos exactamente como estábamos en Adán. Así como en Adán todos heredamos esa, pero en Cristo, ¿no? Aquí el apóstol Pablo nos enseña, en capítulo 15, en 1 de Corintios, y versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo, en Él. Recibimos esta vida, esa vida que es por la cual tú y yo conocemos a Dios, que podemos estar conociéndole por la eternidad. Y podemos, ¿no? Decía apóstol Pablo, ahora vemos en borroso, ¿no? Pero un día le conocemos cara a cara, conocerle a Él. Primera de Corintios, un poco más atrás, en 12. Cuando una persona cree a Jesús, lo que Él hizo por Él, lo que hace el Espíritu Santo que nos introduce en Cristo, eso es lo que nos habla la Biblia. Porque la vida está, ¿dónde? En el Hijo, nos introduce en Él, en Cristo mismo. Dice, por eso la iglesia dice, es el cuerpo de ¿qué? De Cristo. Nos introduce en Él, en su cuerpo, en Él. El cristiano es el cristiano no porque hace cosas, no, porque Cristo mora, ¿dónde? En Él, en su corazón. En 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres. Todo nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí vemos que esa es la obra del Espíritu Santo, que nos une a Cristo, nos une a Él, a esta vida. En Cristo dice, todos hemos sido bautizados en ese mismo cuerpo, lo que es la iglesia. En Romanos 6:23. Dice que la paga de pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La vida de lo que hemos leído, de lo que nos está hablando, no es que tú y yo sepamos, sino es un conocimiento interno de que Él mora ¿dónde? En nosotros, en nosotros. Él vive en nosotros. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, a único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 12, y ahí lo dejamos. Juan capítulo 12. Aquí Jesús está en estos últimos momentos. Él durante 3 años ha estado predicando el Evangelio. Pero está en ese último momento que él sabía que iba a ir en la cruz de Calvario y a entregar su vida por la humanidad. Y aquí vemos cómo una vez más dice que clamó, en 12:44 dice, clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en ¿qué? Al que me envió. Vemos lo mismo una y otra vez. Que te conozcan a ti, a único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Al que cree en mí, no cree en mí, sino al que me envió. Y al que me ve, ve al que me envió.
Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No tiene por qué el hombre seguir permaneciendo en tinieblas. No tenemos por qué seguir esclavos al pecado. No tenemos por qué seguir viviendo separados de Dios. Cristo vino a dar su vida por ti y por mí. Esas son las buenas noticias. El evangelio que escuchas es poder de Dios para el que cree. 47 dice, al que oye mi palabra y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino que salvar el mundo. Al que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzga. La palabra que os he hablado, él le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y este es el mandamiento, es vida eterna. Vida eterna. Ese es el mandamiento que recibió Cristo. Vida eterna. Que tú y yo podemos recibir la vida de Dios, que podemos conocer a Dios de verdad. No vivir toda nuestra vida supersticiosamente. A un Dios que a veces nos acercamos porque pensamos que si me acerco me va a ir bien y si no me acerco me va a ir mal. O al que oramos porque pensamos que si oro, pues seguramente, y si no, ese tipo de cosas. No, aquí no está hablando de todo eso lo que hemos leído, de que no quiere que le conozcamos sola, no, que quiere que lo conozcamos como al que ¿qué? Al que mora en nosotros, al que habita en nosotros, al que hace una obra en nosotros, que podemos decir como Pablo, ya sé que no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe, ¿en qué? En el Hijo de Dios, en Él. Esa es la vida eterna, esa es la vida de calidad. Y esas son las primicias que hoy tú y yo podemos vivir en este mundo, en medio de las cosas, y podemos experimentar de que Cristo es real, que Dios es real, que podemos vivir estas cosas, que podemos experimentar su amor una y otra vez. Y te digo, no es que uno cuando, no, todo lo contrario, pero sí que te puedo decir una cosa, que cuando esa vida está en ti, ¿cómo empieza a cambiar las cosas? Empieza a cambiar las cosas en tu interior, en tu exterior, lo cambia todo. ¿Por qué? Porque es la vida de Dios. Por eso Pablo podía decir a los filipenses, dice, estoy persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la va a ¿qué? Perfeccionar. No porque nosotros somos capaces. Dios cuando llama al hombre le llama cada uno con sus cosas. Unos somos más capaces que otros somos más listos que otros somos más... Pero la vida de Dios en una persona empieza a cambiar. Bueno, lo cambia todo. Lo cambia. Y podemos decir claramente que somos nueva criatura, nueva creación en Cristo Jesús. Yo no vivo las cosas que vivía antes. Somos nueva criatura. Somos los mismos hombres, con las mismas dificultades que cualquier persona y la misma cosa, pero esa es la vida eterna, la vida de calidad, la vida en abundancia, que viene de Cristo. Y aprendemos a vivir en estas cosas, queremos vivir en ella, queremos abrazarla cada día más. El otro día hablábamos y decía, cuando más conoces a Dios, más te das cuenta que le necesitas, más te das cuenta que dependes de Él, más no te cuesta porque le confías todo a Él. ¿Por qué? Porque te das cuenta cada vez más y más de quién eres tú, de tu incapacidad, de tus imperfecciones, de tus cosas, ¿no? Y no te es difícil, ¿no? ¿Por qué muchas veces no es difícil entregarnos a Dios? ¿Por qué es en realidad? ¿Cómo le conozco? Si podemos contemplar su amor, te digo yo que no vas a tardar. Es como Jesús decía, si tú supieras, cuando habló con la mujer samaritana, si tú supieras
cuál es el don de Dios y qué es lo que yo te quiero dar, tú me pedirías a mí y yo te daría. Jesús ahí habla con una claridad que si realmente por un momento podemos entender lo que es ese regalo que Dios nos quiere dar, si podemos entender lo que Él quiere hacer en nuestra vida, no cabe lugar de duda que ahora mismo estarías rogándole que lo haga en tu vida, que lo haga. Y Él te lo daría. Te lo daría porque para eso vino. Ese es el mandamiento, dice, que recibí de mi Padre. Vida eterna. Amén. Amén.